las presentaciones organizadas para el día de hoy, ¿no? Un poco la tecnología. Bueno, chicos, vamos a hablar hoy día de lo que es accidente cerebrovascular en emergencia. Bueno, esta es una patología bastante compleja, ya que, digamos, esta es la principal causa, digamos, de emergencias neurológicas que recibimos en el área de emergencia. ¿Debido a qué? Debido a que si nosotros vamos a evaluar bien al paciente, vamos a hacer un buen manejo, vamos a mejorar lo que es el pronóstico del paciente. Entonces, para ver, digamos, si va a presentar o no una discapacidad en el futuro. La definición. Esta entidad se define como la injuria vascular que va a provocar tanto la disrupción o fuga del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Puede ser, digamos, directamente hacia el cerebro, hacia la retina o a la médula espinal. Esta lesión va a causar lo que es, digamos, una discapacidad neurológica, que la vamos a ver clínicamente. Accidente cerebrovascular también se conoce como enfermedad cerebrovascular o ictus en diferentes bibliografías. Se va a dividir en dos tipos. Tenemos el tipo isquémico y el hemorrágico. El hemorrágico es el 20% de todos los casos de accidente cerebrovascular y el isquémico va a ser el 80% a más, digamos, de todos los casos de accidente cerebrovascular. En cuanto al ACV isquémico, vamos a dividirlo en global y focal. Global. ¿En qué personas vamos a ver el global? En personas que han podido cursar con paros cardiorrespiratorios, donde nosotros, digamos, hemos podido demorar o de repente no ha salido, digamos, en el tiempo adecuado y ya se ha producido una lesión isquémica. Esta lesión no es focal, es una lesión global de todo el cerebro y se conoce como una encefalopatía hipóxico-isquémica. También en los pacientes, digamos, los ahogados, que los rescatan después de 3 a 5 minutos, hacemos reanimaciones básicas, reanimación cardiopulmonar, se restablece la circulación, pero no nos asegura el estado neurológico adecuado, ¿no? En cuanto a focal, tenemos dos tipos, lo que es el accidente isquémico transitorio, que este es corto, como dice transitorio, que lo vamos a desarrollar más adelante, y el infarto cerebral. El infarto cerebral se clasifica en 5 tipos. Tenemos el aterotrombótico, el cardioembólico, el lacunar, el de causa rara y el de causa indeterminada. En cuanto a lo que son los ictus hemorrágicos, tenemos dos tipos. Tenemos la hemorragia subaracnoidea y el intraparenquimal o el intracerebral. El intracerebral van a ser dos tipos, el parenquimatoso y el ventricular. En el parenquimatoso podemos ver de localización globular, localización profunda, puede estar ubicado en lo que es el tronco encefálico o en fosa posterior en el cerebelo. Acá una imagen en general donde podemos visualizar lo que es, digamos, el ACV hemorrágico con lo que es, digamos, la imagen roja del sangrado que ya hemos mencionado, que es a causa de la ruptura de un vaso, donde hay la extravasación de la sangre, irritando toda la zona alrededor. En cambio, el isquémico va a ser causada por una obstrucción. Esta obstrucción va a detener el flujo de sangre, o sea, evitando, digamos, que lleguen los componentes más importantes, que son el oxígeno y la glucosa. Quiero mostrarles estas imágenes porque es importante para el diagnóstico principal, aparte de la clínica que podamos tener en lo que es al evaluar un paciente con enfermedad cerebrovascular, es importante la tomografía. Solo la tomografía nos va a decir si se trata de un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Ustedes pueden ver la imagen que está en la parte superior. Es una zona hipodensa, una zona oscura. Ahí estamos hablando de lo que es una isquemia. En cambio, en la parte inferior vemos una imagen blanca. Esa imagen blanca nos va a demostrar que es un sangrado, así se ve la sangre. En la imagen del lado
izquierdo, perdón, del lado derecho, vemos que es una hemorragia parenquimatosa, y en el lado izquierdo vemos que es una imagen, digamos, subaracnoidea. En cuanto a la epidemiología, esta patología es bastante importante. Se dice que es la segunda causa, digamos, la segunda causa de mortalidad tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. También hay otras bibliografías que mencionan que cada 40 segundos que pasa está produciéndose a nivel mundial un ACV isquémico. Esta es la patología, digamos, que es la primera causa de incapacidad en adultos. En todos los pacientes que han tenido ACV isquémico, se ha mencionado con las revisiones que el 20% van a necesitar ayuda para caminar, no van a salir completamente del cuadro. El 70% de estos pacientes con ACV isquémico no pueden reincorporarse a su trabajo de la manera habitual. Y el 51%, que es más del 50%, no va a poder volver al trabajo por la incapacidad permanente que se ha producido a raíz de esta lesión. Esto es en general en ACV isquémico y hemorrágico. Como ya hemos mencionado, los isquémicos son más del 80%, alguna bibliografía dice 80, 87, 85, hasta 90%. De estos 85% de ACV isquémicos, solo el 25% son, digamos, candidatos para trombólisis. Pero de este 25% que son candidatos para trombólisis, solo se ha demostrado del 5 al 10% que pueden ser, digamos, que la trombólisis es realmente efectiva. Otra cosa importante es que, digamos, de las personas que han pasado por este cuadro isquémico, que sobreviven, un tercio de ellos va a presentar una recurrencia posterior. Acá podemos ver lo que es la circulación vascular. Vamos a definir lo que es la circulación anterior y la circulación posterior. Ustedes saben que la circulación anterior va a estar conformada por lo que sale de las carótidas internas, se comunica con lo que es la arteria cerebral media y a través de las comunicantes anteriores van a dar las arterias cerebrales anteriores. De la parte de la circulación vascular posterior van a nacer de lo que son las arterias vertebrales, formando la arteria basilar. Estas se van a unir con la circulación anterior a través de la arteria comunicante posterior. Es importante saber, digamos, los territorios vasculares. ¿Por qué? Porque debido a donde vaya a ser la lesión, ya sea de obstrucción o de ruptura, se van a producir la sintomatología clínica. En esta imagen ustedes pueden ver, digamos, en los colores, las lesiones, digamos, el territorio vascular que irrigan, ¿no? Se ha demostrado que la mayoría de accidentes cerebrovasculares se producen en la región, digamos, de la arteria cerebral media, como ustedes pueden visualizar. Entonces, entrando directamente en lo que es ACV isquémico, en cuanto a definición, como ustedes pueden ver, y ya habíamos hablado, son alteraciones del encéfalo secundarias a un trastorno entre el aporte circulatorio. Esto puede ser, digamos, puede ser focal, que puede afectar una sola zona del encéfalo, puede ser global, como ya lo hemos mencionado, que afecta a todo el encéfalo, resultando de esta lesión una lesión neurológica. Puede ser, digamos, normalmente cuando ya hay un ACV isquémico, hay una lesión, esta puede ser permanente o puede estar, digamos, es permanente y va a estar acompañado sí o sí para el diagnóstico de una imagen tomográfica. Aquí es importante recalcar, digamos, en los ACV isquémicos mencionamos que se produce, digamos, por la obstrucción del flujo. Al obstruir el flujo, la zona, digamos, donde se obstruye el flujo, ahí se conoce como core o área, digamos, necrótica, que ustedes pueden verla en manera, digamos, violeta, ¿no? Esa zona es donde ya hay muerte celular, esa zona no es recuperable.
Esto se produce porque ya hay una obstrucción probablemente parcial o completa y ha reducido completamente el flujo sanguíneo. Si ustedes ven en la tablita, el flujo sanguíneo llega menor a 10 a 0 para producir necrosis a ese nivel. En cuanto vamos alrededor de lo que es al área de necrosis, vemos que hay una área, digamos, que se llama área de penumbra. Esta área es la que nosotros podemos recuperar si nosotros damos un tratamiento adecuado. Esta área está con un flujo aproximadamente menor a 20 ml por 100 miligramos minuto. Entonces, el tratamiento que nosotros, digamos, realizamos es justo para no perder el área de penumbra y evitar mayor lesión isquémica en el paciente. Recordar que el flujo sanguíneo normal está por encima de 50, lo ideal es de 50 a 80 ml miligramos minuto. Es importante saber, con la parte de cardiología, es importante saber que tiempo es cerebro. Cada minuto que pasa, digamos, con esta lesión, se mueren 2 millones de neuronas. Entonces, es importante diagnosticar y dar el tratamiento objetivo de acuerdo al tiempo de producción del evento. El tratamiento también es tiempo dependiente. Ya hemos mencionado acá el área, digamos, el core, el área de necrosis. Alrededor del área de necrosis se encuentra el área de penumbra, el área que tenemos que rescatar. Y la parte de oligoemia es el área que, digamos, ha reducido el flujo, pero no hay ninguna alteración, digamos, alteración brusca que nos pueda producir mayor lesión. En las imágenes superiores, yo quiero que vean, digamos, las zonas hipodensas que se pueden visualizar. A las 3 horas ocurridos del evento, ustedes pueden visualizar cambios mínimos. A las 6 horas ya se instauran las lesiones isquémicas y ya se ve el cambio, digamos, en imagen topográfica. A las 12 horas ya el tejido se vuelve más oscuro, más negro. Entonces, un ACV isquémico se ve hipodenso, negro, ¿no? Existen factores de riesgo importantes. Acá tenemos los factores de riesgo modificables y no modificables. En cuanto a los no modificables, son el sexo. Es más frecuente en el sexo masculino, la susceptibilidad genética y en la edad. En la edad se produce más en pacientes mayores, ¿no? Se han dado cuenta que ahora la expectativa de vida todavía es más alta, entonces hay más casos de ACV. En los modificables tenemos los factores de riesgo también cardiológicos que conocemos: la hipertensión arterial, la diabetes, la fibrilación auricular, la dislipidemia, el tabaquismo, el sedentarismo, la enfermedad renal, apnea del sueño y el alcoholismo. De todos estos factores de riesgo modificables, el más importante es la hipertensión arterial. Hay un estudio del INTERAG que ha evaluado que este factor de riesgo multiplica 3 veces más que pueda producirse lo que es el ACV. La clasificación, como ya lo hemos mencionado al inicio, se clasifica en 5 tipos. Es de acuerdo, digamos, a una referencia bibliográfica del TOAS, que están en 5 tipos: el aterotrombótico, cardioembólico, el de pequeño vaso laminar, inhabitual o indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Porque por 3 causas. Bien, se han realizado todos los estudios, digamos, para tratar de identificar tomografía, resonancia, se ha hecho lo que es, digamos, ecodoppler carotidio. Se ha hecho diferentes estudios y no se ha encontrado, digamos, por qué se ha desarrollado. Se considera también indeterminado. Que tenga más de una causa para producirse el ACV isquémico se considera indeterminado. Y criptogénico, que no hemos hallado ninguna causa. En general, acá nos menciona también el Lancet que justo los más comunes son los 3 primeros, en el mismo porcentaje de presentación. Hemos hablado de la clasificación. En cambio, ahora vamos a hablar de los mecanismos de producción. Acá se considera 3 tipos: el trombótico, el embólico y el hemodinámico.
El trombótico se va a deber, digamos, a placas ateromatosas. Generalmente se ocasionan o se producen alrededor de la lesión. El embólico quiere decir que el embólico va a ser originado en otro punto del sistema. Por ejemplo, aquí están los pacientes cardiológicos que cursan con fibrilaciones auriculares, que disparan émbolos y no están con tratamiento adecuado. Y el hemodinámico son producidos por gasto bajo. ¿Qué patologías nos dan gasto bajo? Que hemos hablado antes, son los shock. Puede ser un shock séptico, un shock hipovolémico, los shock. Porque justo bajan lo que es el flujo. En lo que es el panorama, digamos, de atención en lo que es ACV isquémico, se tiene que considerar una cadena de supervivencia, como en la patología cardíaca, ¿no? Se considera el tratamiento prehospitalario y el intrahospitalario. En el prehospitalario, lo ideal es que se pueda identificar, ya sea por personal no médico o médico. ¿Para qué? Para que podamos darle la atención adecuada al paciente. Acá se propone, digamos, la escala FAS. ¿Qué nos evalúa la escala FAS? Nos va a evaluar 4 puntos. Lo que es, digamos, la cara, si hay asimetría facial. Nos evalúa lo que es, digamos, el miembro superior, si, digamos, hay déficit. No puede, digamos, levantar, o al levantar se le cae el brazo, ¿no? La manera de hablarte, cómo habla, si tiene disartria, si no puede hablar. Esto va a ser, digamos, ya se evalúa, digamos, en la práctica, ¿no? Y el tiempo. Es importante identificar el tiempo de producido el evento, porque de acuerdo a eso vamos a dar el soporte primario o secundario al paciente. Hay muchos casos donde no sé si han escuchado el ACV del despertar, que es el breakout stroke. Este es, digamos, el que muchas veces tú has dejado al paciente durmiendo y al día siguiente los familiares se dan cuenta que el paciente no despierta y no saben, digamos, a qué hora se ha producido el evento. Es importante indagar, digamos, cómo ha pasado el evento y la última hora que ha sido, digamos, visto con las funciones neurológicas completas. Aquí hay la escala de FAS. Si tiene uno de ellos, ya se considera, digamos, para activar lo que es el código ictus. Ya activado el código ictus, este paciente tiene que ser movilizado a un área, digamos, de mayor resolución, para ya hacer el tratamiento de la fase hospitalaria. Entonces, a nivel hospitalario nosotros tenemos que tomar diferentes, digamos, bastantes, digamos, consideración en cómo llega el paciente. Entonces, en área de emergencia siempre nos vamos a preguntar A, B, C, cómo está la vía aérea, cómo está la respiración y cómo está la circulación. Y eso lo vamos a ver mediante las funciones vitales y mediante la observación, digamos, de la clínica que tiene el paciente. Hay que tener consideración en los factores agravantes. Recuerden que estamos protegiendo la zona de penumbra y los factores agravantes son los que estamos mencionando acá. El oxígeno. Si vemos que el paciente está desaturando, tenemos que darle soporte oxigenatorio, que la saturación esté por encima del 94%. Si vemos que la presión está alta, en caso de que sea un infarto agudo, candidato para trombólisis, se tiene que llevar la presión menor a 185, 105. Pero si ya no es candidato para trombólisis, tenemos que bajar la presión menor a 220 y 120. La temperatura. Tenemos que tener, digamos, controlar, no puede estar con hipertermia ni hipotermia. La glicemia. La glicemia, muchos de los pacientes que vienen con trastornos de la glicemia y hipoglicemia vienen con una probable focalización, entonces un diagnóstico diferencial. Se tiene que tener, digamos, la glicemia, si es hipo, corregirla con, digamos, con soluciones dextrosadas por encima de 80. El margen de glicemia tiene que ser 80 para lo normal, y en caso de hiperglicemia mantenerlo de 140 a 180. Ya identificando eso, nosotros al evaluar al paciente desde el inicio de triaje tenemos que ponernos a pensar si este paciente puede ser candidato a trombólisis o, digamos, a trombectomía mecánica. Y la prevención secundaria es para los pacientes que no son candidatos para la atención aguda, o sea, para la trombólisis. Esta prevención secundaria va a estar en base de antiagregantes
y anticoagulantes, de acuerdo a la patología. Los objetivos del manejo médico, en todos los protocolos se habla, digamos, de tiempos. El objetivo de atención de un paciente que llega a la puerta de la parte hospitalaria hasta el inicio del tratamiento tiene que ser menor a 60 minutos. En las guías te puede ser máximo hasta 60, pero lo ideal con los nuevos protocolos, las nuevas guías, es hacerlo en menos tiempo. Acá nos describe algo importante, que digamos, desde que que llega el paciente, nosotros tenemos que hacer un buen triaje, preguntarle, digamos, el tiempo de evaluación, ver qué sintomatología tiene, el acceso al neurólogo. No solo, digamos, llamar al equipo de neurología de guardia, sino también hay personal especializado en el área de emergencia, que es el equipo de stroke, que también es apto para hacer lo que es, digamos, las trombólisis. En cuanto, digamos, a llevar al paciente, tiene que ser, digamos, llevar al paciente a la sala de tomografía menor a 25 minutos. En ese transcurso nosotros tenemos que estar evaluando lo que es, digamos, el NIS al paciente. Y también, digamos, en sala de tomografía, mientras están haciendo la imagen, nosotros vemos la imagen interna, vamos viendo las probables, digamos, áreas de localización. En cuanto a la interpretación, no puede demorar más de 45 minutos hasta llegar a la interpretación y poder hacer la decisión de la trombólisis. Como habíamos mencionado, en el área de emergencia se tiene que tener, según la guía, lo importante es que el área de emergencia tiene que tener guías y tiene que tener protocolos estandarizados. ¿Qué escala nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar la escala de NIS. ¿Saben qué es la escala de NIS? Y también tenemos que evitar, digamos, pedir demasiadas pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio esenciales para iniciar lo que es la trombólisis es la glicemia en caso de pacientes que no tengan problemas, digamos, o antecedentes cardioembólicos. En cambio, en los pacientes que, digamos, tienen antecedentes de fibrilación auricular, sí se tiene que solicitar lo que es, digamos, el perfil de coagulación para poder iniciar lo que es la trombólisis. El cuadro clínico principal, como habíamos dicho, es un déficit focal. Pueden ser, digamos, un déficit motor puro, alteraciones del lenguaje, asimetría facial, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones visuales, trastorno de conciencia. Esta es la escala de NIS. Ustedes pueden visualizar, esta escala es difícil de aprender, tiene 11 parámetros. Normalmente lo que se aconseja en las áreas de emergencia es tener la escala de NIS impreso para poder nosotros cuantificar, digamos, el tipo de lesión. Aparte, esta escala de NIS también nosotros lo podemos encontrar en diferentes calculadoras en nuestros celulares que nos facilitan el trabajo y poder, digamos, darle un puntaje ideal. Bueno, ¿qué va a evaluar la escala de NIS? La escala de NIS nos va a dar la severidad del cuadro, nos va, digamos, a ayudar a facilitar la comunicación, porque si yo digo que este paciente tiene un NIS 10, yo sé, la otra persona que sabe interpretar, el médico que va a venir a reevaluarlo, ya sea un neurólogo o un neurocirujano, se va a tener en relación a aquello que estoy hablando con ese 10 que me refiero a la escala de NIS. Nos va, digamos, a dar el pronóstico temprano y también ayuda, digamos, a seleccionar para las diferentes intervenciones. Para, digamos, si vamos a decidir hacer lo que es una trombectomía o hacer una trombólisis endovenosa. Es menos frecuente, pero también, digamos, ocurre lo que son los infartos cerebrales. El detalle de esto es un poquito a veces, digamos, difícil de identificar y a veces no se identifica en la primera consulta y a veces se pasa por alto estos pacientes. ¿Por qué? Porque no vienen con el típico déficit funcional, digamos, o déficit motor. Estos pacientes pueden venir con un vértigo central, inestabilidad a la marcha, pueden venir con disfagia, disartria, debilidad facial, dismetría y ataxia. O sea, no tienen déficit motor y podemos sospechar que puede ser otra patología, pero es bastante importante. El diagnóstico diferencial o los famosos, digamos, el stroke mimic, son los, digamos, imitadores del stroke. Acá tenemos una lista bastante grande, que los más importantes, o sea, los que más han confundido
en lo que es un diagnóstico son los que son de causa psicógena, los pacientes conversivos y los pacientes que han presentado, digamos, estatus epiléptico o convulsiones. Esto ha salido a una evaluación. Esta evaluación ha sido por un estudio que se ha hecho y donde, digamos, ya los pacientes los habían trombolizado y a raíz de esto el 3% de esos pacientes trombolizados no eran de causa isquémica, fueron de causa por desórdenes, digamos, conversivos y convulsiones. Como les había mencionado, es importante las neuroimágenes. De inicio se tiene que tomar lo que es la tomografía, se solicita también lo que puede ser el uso de resonancia, pero esto va a depender mucho de la logística que tengamos en el hospital y el tiempo que necesitemos, digamos, sacar un diagnóstico. Con una tomografía nosotros ya podemos tomar las decisiones adecuadas. Se puede complementar con lo que es una angiotomografía para decidir, digamos, la angiotomografía normalmente se solicita cuando queremos ver, digamos, circulación colateral y la tomografía de perfusión asociada al angio, ¿no? En la tomografía, recuerden que habíamos mencionado que normalmente cuando nosotros vemos ya una lesión, como una lesión ya isquémica producida en una tomografía, probablemente ya ha pasado más de 6 horas. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración signos, digamos, signos tempranos que nos hacen sospechar que puede haber, digamos, un ACV isquémico en curso. Uno de ellos es lo que es la falta de diferenciación entre la sustancia gris o blanca, que la podemos ver acá. Si ustedes ven la imagen derecha, podemos ver lo que, digamos, de repente alguien tiene un puntero, por favor, si me puede facilitar. Ya, gracias. Bueno, si ustedes pueden ver acá la imagen del hemisferio derecho, se puede diferenciar bien lo que es, digamos, la sustancia gris, esta, de la sustancia blanca. En esta área nosotros ya no podemos diferenciar la sustancia gris ni la sustancia blanca. Eso es falta de diferenciación. Lo otro, borramiento de los círculos. Borramiento en la corteza, miren. Borramiento de los círculos, lo vamos a ver en la otra imagen. Este es el borramiento del núcleo lenticular. Acá se ve con normalidad, pero acá ya no. Borramiento de la corteza insular. Miren, esta es la parte de la corteza insular. Si ustedes ven acá la zona, digamos, se ve la sustancia gris y la sustancia blanca. En esta imagen nosotros ya no podemos ver ese borramiento. La famosa, digamos, signo de la cuerda, lo que es la hipertensidad de la arteria cerebral media. Se puede ver de acuerdo al hemisferio lesionado. Esto, por ejemplo, está en el hemisferio derecho. Se ve blanca. O también el famoso signo del punto, en otro corte. Esta de acá es la escala de Aspect. Esta es una escala, digamos, que nos ayuda a poder definir, digamos, los territorios lesionados. Esta es una escala parametrada que todos pueden, es fácil de interpretar, te ayuda, digamos, a ver el tipo de severidad también del infarto y también para poder decidir la trombólisis. Esta escala de Aspect considera, digamos, 10 áreas y divide 2 cortes. El primer corte se hace a nivel de los ganglios basales. Acá te divide, digamos, en lo que es la arteria cerebral, te muestra el M1, M2, M3, el núcleo lenticular, la cápsula interna, y acá también el otro es en la corona radial. Lo importante de esta escala es decir que, digamos, 10 se considera normal. Por cada lesión que ustedes encuentren en alguna área se resta un punto. Si ustedes tienen una escala de Aspect menor a 7, esto es de mal pronóstico en los pacientes, digamos, que queremos trombolizar. No sería candidato para una trombólisis. Y también, si aumenta, digamos, menor a 7, también hay mucho riesgo de una conversión hemorrágica.
podemos ver la imagen. Esta es una angiotomografía, se ven vasos, digamos, vasos colaterales. Esta es una resonancia. En la resonancia normalmente se utiliza lo que es el protocolo Stroke. Este protocolo dura menor a 10 minutos. Normalmente una resonancia de encéfalo completa es 1 hora. No podemos hacer un examen de 1 hora para poder identificar esta etiología. Entonces, acá nosotros valoramos 2 cortes. Se hace lo que es el mismatch, difusión, flare. Entonces, se ve, digamos, si la lesión. En difusión se va a ver si la lesión es temprana, se va a ver una imagen blanca, como esta. Y en el flare no pintaría. Cuando aparece en el flare, quiere decir que la lesión ya es más de 6 horas. Entonces ya sería candidato para trombólisis. Esta es una imagen bastante bonita, que yo les recomiendo que esta imagen la puedan tener en el celular, porque de acuerdo, digamos, a la lesión que ustedes puedan encontrar, digamos, en la imagen, ya sea tomográfica o imagen, digamos, de resonancia magnética, ustedes van a relacionar, aparte del cuadro clínico, van a relacionar dónde se ha producido la lesión, en qué área vascular está la lesión. En cuanto a exámenes complementarios, como hemos mencionado, la guía te habla de lo que nosotros sí o sí tenemos que pedir a todo paciente, lo que es una imagen, una neuroimagen, que tiene que ser la tomografía o la resonancia. Tenemos que sacar, digamos, la glicemia al paciente para determinar si está con un cuadro de hipo o hiperglicemia. Tenemos que apoyar con lo que es el apoyo oxigenatorio. Definir también en pacientes que están anticoagulados, se pide lo que es el perfil de coagulación. Y, digamos, también se piden lo que son los marcadores isquémicos. Si los marcadores isquémicos están alterados, también es un mal pronóstico en el paciente. Se tiene que pedir también lo que es, digamos, un EKG mínimo para el paciente. Bueno, este es un algoritmo normalmente que nosotros utilizamos cuando tenemos pacientes con ACV isquémico, con gran sospecha. Nosotros vemos paciente con gran sospecha, iniciamos la activación del código ictus ACV. Entonces, ¿qué procede? Hacemos lo que es la valoración clínica focalizada y también la interpretación rápida tanto de las imágenes y el laboratorio inicial que hemos solicitado. Al hacer la valoración clínica focalizada, nosotros tenemos que hacer 3 cosas. 1, determinar la hora cero, preguntarnos a qué hora ha comenzado el evento isquémico. ¿Es menor a 4.5 horas? Porque depende de eso. Se fue la batería. Aló. Está en rojo, creo que ya se va a acordar. Bueno, se tiene que terminar la hora cero. ¿Pero me escuchan, chicos, para continuar? ¿Sí, no? ¿O esperamos el micrófono? Ya, todavía 5 minutos para dejar tu Bueno, vamos a continuar porque este es un tema un poquito largo y un poquito tedioso, ¿no? Porque tiene bastantes acantes. Estamos viendo la valoración clínica. Como hemos mencionado, tenemos que ver, digamos, determinar la hora cero, a qué hora se ha producido el evento y si estamos dentro de las menor a 4.5 horas. En lo que es, digamos, determinar, tenemos que determinar si hay, digamos, contraindicaciones para iniciar lo que es una terapia trombolítica endovenosa. Entonces hay una serie de listas que yo les voy a dar. Como digo, es difícil memorizarse todas esas características. Entonces, normalmente en lugares, digamos, de shock trauma, donde se va a hacer este procedimiento, todas estas listas las tenemos, digamos, impresas. O también todos los médicos solemos llevar, digamos, un apoyo, digamos, de memoria, que es en los celulares. También calcular el NIS, determinar, digamos, en cuánto es el NIS. Antiguamente, digamos, hasta la guía del 2018 se consideraba estrictamente que tenga menor
a 25 puntos. No, ahora se evalúa, digamos, el tiempo, se evalúa que el NIS puede ser permisivo, no más de, digamos, tampoco de 28 de NIS, pero se evalúa tanto la clínica, la imagen y la escala de NIS. En cuanto a lo que es, digamos, los criterios y la terapia de reperfusión trombolítica dentro de las 3 horas, se ha considerado lo que son criterios de inclusión y criterios, digamos, de exclusión. Entre los criterios de inclusión, acá hay que considerar que tiene que ser, digamos, todo paciente con ácido isquémico, con déficit neurológico, tiene que haber los síntomas menores a 3 horas y el paciente tiene que tener mayor a 18 años. En cuanto a los que son los criterios de exclusión, tenemos los modificables y los no modificables. Los modificables son los que nosotros, si hemos decidido hacer la trombólisis, tenemos que mejorar los parámetros. En caso de presiones, si encontramos una presión mayor a 185, 110, si decidimos hacer la trombólisis, tenemos que bajar a 180, menor a 180, 105. Y la glucosa. Si tenemos una hipoglicemia menor a 50, tenemos que corregir la hipoglicemia en un paciente para que esté digamos, con estándares normales. Se da lo que les dije, soluciones glucosadas, como es la dextrosa al 33% en bolo, y en caso de que tenga hiperglicemia, bajar la hiperglicemia a rangos de 140 a 180. En cuanto a los no modificables, como ustedes han visto, es una lista grande. Están los pacientes que están con un ácer extenso, estos pacientes no entran a trombólisis. Pacientes que hayan tenido un evento isquémico hace 3 meses tampoco entran a trombólisis. Y una serie de listas, ¿no?, que ustedes lo pueden revisar. Vamos a tratar de correr un poquito porque son unos temas más que vienen adelante. Entonces, esta es la lista, digamos, de criterios de exclusión no modificables para lo que es trombólisis. Acá, ya también en cuanto a pacientes que tengamos, digamos, que vamos a hacer trombólisis, pero están entre las 3 y 4.5 horas, tenemos los mismos criterios de inclusión, que son déficit neurológico, también se considera lo que es inicio de síntomas de 3 a 4.5 horas y la edad. Acá, digamos, si ustedes tienen un paciente menor, digamos, puede ser 16, 17 años, que no es lo común, por eso, por la edad, por ese tiempo de edad, no es que no se hace la trombólisis. Se conversa con los, digamos, con los familiares responsables y se hace firmar una autorización para que después no hayan problemas hacia adelante. Porque vale recalcar que la trombólisis también es puede tener complicaciones severas. Y una de las complicaciones severas más comunes es la hemorragia. O sea, que puede sangrar durante el procedimiento o postprocedimiento. Y también otra de las complicaciones que también se han visto es la anafilaxia a la solución, digamos, del alteplase. En los criterios de exclusión relativos están toda la lista anterior, más estos, que es edad mayor a 80 años, un NIS severo, digamos, de exclusión relativos, NIS severo mayor a 25, y que esté tomando, digamos, anticoagulantes orales. Acá se ve lo que es el linear. Mayor a 1.7 no se realiza la trombólisis. Y también, digamos, historia previa de infarto cerebral o diabetes. Cuando nosotros ya nos hemos decidido que el paciente realmente es candidato a trombólisis, vamos a iniciar las medidas. Se canaliza la vía al paciente, se va a utilizar lo que es el alteplase en esta dosis. Es 0.9 miligramos kilogramo peso. Recuerden, lo máximo que se administra es 90 miligramos. Si el paciente pesa 110, 120, con la miligración te sale más, no, lo máximo es 90 miligramos. El 10% de lo que nosotros saquemos se va a administrar en bol. El resto se va a dar en 60 minutos en bomba de infusión. Se tiene que observar, en este procedimiento al paciente se evalúa, se hace la escala de NIS, se hace cada 20 minutos vamos evaluando la escala de NIS para ver si, digamos, hay reperfusión o si hay mejoría del déficit focal que se ha encontrado. Hay que considerar que si este paciente, lo ideal es tomar, después acabado la trombólisis, es tomar una tomografía a las 24 horas, pero no, si este paciente cursa con un trastorno, con un deterioro del estado de conciencia o que, digamos, presente sangrado espontáneo, este paciente de inmediato se va a sala de tomografía para identificar la zona, digamos, zona sangrante de lesión.
recordarles. El dibujito que tienen acá es el Activice, es el Alteplase que nosotros utilizamos en casi todas las emergencias de Latinoamérica. Este ya viene, son 2 frasquitos que te vienen ahí, no se disuelve con otra solución. Viene su disolvente y el medicamento en sí. En general, en cuanto a pacientes que hemos mencionado, recuerden que hemos dicho que todo paciente que nosotros vamos a iniciar, digamos, lo que es la trombólisis, tenemos que manejar presiones ideales. El punto de corte es 180-105. En estos pacientes, para bajar la presión, se usa lo que son, digamos, medicamentos antihipertensivos endovenosos. Y de primera elección está lo que es el labetalol. Entonces, también recordar que se tiene que dar soporte en cuanto, digamos, veamos que el paciente presente algún deterioro. Hay muchos pacientes, unos cuantos, que presentan, digamos, una complicación que es la hemorragia. Entonces, al ser una hemorragia más extensa, el paciente de lo que estaba, digamos, consciente, ya digamos, presenta un deterioro grande y hay un trastorno de conciencia severo. Probablemente el paciente no pueda, algunos pacientes pierden lo que es, digamos, la capacidad hasta de respirar, o como están con un trastorno de conciencia tan severo, pueden, digamos, tener insuficiencia respiratoria debido a una obstrucción, digamos, posterior de la lengua. Post-trombólisis, estos pacientes, lo ideal es que, digamos, si no se quedan en una unidad de shock trauma, tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos y se tiene que monitorizar. Menciona que, digamos, la monitorización neurológica va a ser a través de la escala del NIS cada 15 minutos, las 2 primeras horas, cada 30 minutos las siguientes 6 horas y cada hora las siguientes 16 horas. Tenemos que vigilar lo que es la vía aérea, ver accesos periféricos y ver si hay signos de sangrado. Acá les muestro lo que son las presiones arteriales ideales. En caso de que, digamos, el paciente no vaya a trombólisis, tenemos que bajar la presión menor a 220 y a 120. Acá es importante no bajarla bruscamente, porque recuerden que también tenemos que cuidar el área de penumbra. En caso de pacientes que son candidatos a terapia trombolítica, antes de la terapia trombolítica, nosotros tenemos que manejar presiones menor a 185 sobre 110. Durante o después de terapia trombolítica tiene que estar la presión menor a 180 sobre 105. Como ya hemos mencionado, estos son los antihipertensivos que se utilizan y lo ideal, digamos, en tratamiento en emergencia es el labetalol. La temperatura solo se trata si el paciente está con hipertermia, que está con temperatura mayor a 38 grados. Y como ya les he dicho, la glucosa. Tenemos que manejar los estados de hiperglicemia o hipoglicemia. En cuanto al uso, digamos, es la prevención secundaria. En cuanto al uso, digamos, de agentes antiplaquetarios, se va a dar, digamos, lo que es la administración de aspirina oral. Los no trombolizados pueden ser dentro de las primeras 24 horas. En los trombolizados van a ser posterior a las 24 horas del evento. También, digamos, no se recomienda iniciar lo que es anticoagulantes en los pacientes que lo requieran. Estamos hablando principalmente de los pacientes que tengan fibrilación auricular. Acá ya también hay otra escala que es más grande, que se utiliza, digamos, para el uso de anticoagulantes. Es una escala de acuerdo al tipo de lesión que ha tenido este paciente de origen cardioembólico. Si es una lesión isquémica pequeña, moderada o grande, se puede iniciar a los 3 días, 7 días y 12 días. Bueno, la trombectomía endovascular. Este es un procedimiento, digamos, que es quirúrgico. Esto es realizado por radiólogos intervencionistas, neurocirujanos o neurólogos vasculares. El detalle, esto es aspirar el trombo mediante un catéter, pero realmente, digamos, tiene indicaciones específicas. Esto tiene que ser durante, digamos, de 0 a 6 horas producido el evento. El paciente tiene que tener nada de disfunción, o sea, un ranking de 0 a 1. Tiene que haber una obstrucción a nivel de lo que es la carótida interna o la arteria cerebral, justo la porción M1, la parte superior. El paciente tiene que tener edad mayor de 18 años, un NIS mayor a 6 y un ASPECT mayor a 6. La ventana terapéutica anteriormente se comprobaba que era de 0 a 6 horas, pero actualmente la última revisión del 2018 hace un estudio de lo que es el DAO-TRIA y el Diffuse Trial, que ha ampliado la ventana terapéutica a 24 horas.
Pero hay que recalcar, muchos centros o muchos lugares no tenemos lo que es, digamos, la posibilidad de hacer trombectomía endovascular. Yéndonos a lo que es ataque isquémico transitorio, este es el evento que se produce en tiempo, digamos, es un déficit que se puede presentar, pero dura menos de 24 horas. Esta patología es un reto para todos diagnosticarla, porque muchos de los pacientes que ya vienen al área, digamos, de emergencia o a donde nosotros lo vamos a atender, te mencionan que ya han tenido un déficit y que ya ha pasado. Entonces, a estos pacientes se les tiene que hacer una imagen específica para ver si, digamos, que hay una lesión isquémica. Normalmente en estos ataques no se va a ver infarto en lo que es la imagen neurológica. Los cuadros que presentan a veces duran 1 hora y se pasa. Te dicen, doctora, ¿sabe qué cosa? Ayer a las 7 de la noche he tenido una disminución de fuerza del brazo, pero a la hora ya estaba funcionando con normalidad. Entonces se tiene que hacer estudios de por qué ha sucedido eso. Se dice que, digamos, de todos los pacientes que puedan presentar este cuadro, tienen gran riesgo de presentar un ACV isquémico. Se considera que puede ser pródromos para un ACV isquémico. Por eso es la importancia de poder identificarlos. Hay múltiples escalas para la estratificación de riesgo, para que nosotros podamos dar el diagnóstico. Entre estas escalas tenemos al ABC1, el ABCD1, el ABCD2 y el 3. El que utilizamos con mayor frecuencia es el ABCD2. En eso tomamos estos parámetros. Y lo que nos importa es, digamos, ver si es de alto riesgo. En caso de que sea moderado riesgo, se evalúa al paciente y lo ideal es tenerlo en observación 24 horas para ver si no se produce un evento isquémico. En pacientes de alto riesgo se tiene que hacer diferentes exámenes, tanto, digamos, tomográficos y de preferencia hacer una resonancia para poder identificar si realmente hay un ACV, digamos, producido. La única imagen que te va a ayudar, si no se puede ver la imagen, es la resonancia en el protocolo de difusión o mismatch flaring. El tratamiento en lo que son pacientes, digamos, con AIT, con el famoso TIA, son los antiplaquetarios. Estas revisiones que les traigo acá han quedado en acuerdo que, digamos, hay mejor pronóstico en esos pacientes y se evita, digamos, que haya un ACV isquémico a larga data, el uso de dos antiplaquetarios. Acá tenemos las combinaciones, el dipyridamol aspirina, el clopidogrel aspirina, o también puedes darle el clopidogrel solo o la aspirina. En cuanto a anticoagulación, recordar, digamos, en emergencia nosotros no damos anticoagulantes de vía oral. Y que, digamos, en caso de que, digamos, haya una fibrilación auricular no valvular tardía, no, pues, o sea, va a tener que hacer el estudio para recién iniciar lo que es la anticoagulación. Entrando a la otra patología que está dentro de lo que los ACVs, las enfermedades cerebrovasculares, es el ACV hemorrágico. Bueno, como ya lo he mencionado, en porcentajes en comparación con el ACV isquémico, esto ocupa el 20% y es la segunda causa, digamos, más común de lo que es accidentes cerebrovasculares. Podemos ver que está asociado con, digamos, con patologías subyacentes como la hipertensión intracraniana, la hipertensión, la angiopatía amiloide, la rotura de aneurisma saccular o malformaciones vasculares, ¿no? En cuanto a la estadística y lo que es, digamos, ACV hemorrágico, se ha demostrado que la hemorragia intracerebral no traumática es la causa más o menos de 9 a 27% de todos los accidentes cerebrovasculares del mundo. También mencionamos que, digamos, va a variar de la incidencia según la raza, y también tiene una incidencia de la hemorragia intracerebral que va aumentando, digamos, con la edad. A mayor edad hay mayor riesgo tanto de ACV hemorrágico como ACV isquémico. Bueno, estos son los mecanismos de injuria que se van a producir según los tiempos, digamos, que va a haber iniciado la lesión. Entre las 6 primeras horas se considera como injuria primaria. Pasadas las 6 primeras horas es una injuria secundaria. En las primeras 6 horas se ve que, digamos, la expansión del hematoma va a traer consecuencias. Va a aumentar lo que es la presión intracraneal, puede producir hidrocefalia y por ende puede producir lo que es
una acreción y a raíz de eso un enclavamiento. Esto es debido a la expansión y al aumento del volumen del sangrado. En cuanto a, digamos, a la prevención, a los mecanismos de injuria secundaria, ya son, digamos, productos a la irritación, a la expansión y a la irritación de la sangre en el parénquima, que se produce el edema cerebral, la inflamación y la toxicidad de productos sanguíneos. De acuerdo al tiempo, va a ser, digamos, la terapia que nosotros vamos a iniciar en este tipo de pacientes. Factores de riesgo. Como habíamos mencionado en el ACV isquémico, los factores son similares, pero acá también es la hipertensión arterial, la edad avanzada, la angiopatía amiloide cerebral y el uso de terapia anticoagulante. Exclusivamente los pacientes que están, digamos, anticoagulados por fibrilaciones auriculares, arritmias cardíacas, o pacientes, digamos, que son portadores de prótesis valvular que también requieren anticoagulación. La ingesta elevada de alcohol y también la otra condición es la raza negra, ¿no?, que aumenta la incidencia de hemorragia intracerebral. En lo que es la clasificación de ACV hemorrágico tenemos dos, va a ser la hemorragia intracerebral primaria y la secundaria. En la primaria va a estar representada por el 80% va a ser ocasionada por ruptura espontánea de pequeños vasos, ya sea por hipertensión arterial crónica o por una angiopatía amiloide. Recuerden que la angiopatía amiloide se produce más en pacientes adultos mayores, más de 65 años. En cuanto a la hemorragia intraventricular secundaria, esta va a estar asociada a malformaciones vasculares y esta se produce en pacientes, mayormente se ve en niños o en adultos jóvenes. Ya habíamos mencionado las etiologías anteriormente, esto ya lo podemos leer en casa. En cuanto a otras causas, tenemos acá en la imagen, que son en menos porcentaje, no son tan importantes. Esta imagen es importante, quiero que vean, digamos, cómo es el tipo de lesión. Este tipo de lesión se utiliza, digamos, normalmente se ve en lo que son los ACVs hemorrágicos en pacientes de origen hipertenso. Se va a ver que, digamos, que son lesiones justo producidas, digamos, producidas en las arteriolas penetrantes que forman un ángulo de 90 grados con la arteria principal. De estas, la más común, digamos, la más común en presentación, que también es pregunta de examen de NAMP y de otros exámenes, es cuál es la más común, es la putaminal, que digamos tiene frecuencia del 40 al 50% de los casos. En cambio, la angiopatía amiloide, si se dan cuenta, coge lóbulos, es lobular. Acá podemos ver una imagen donde se ve lo que es la malformación arteriovenosa, y acá es importante la presentación clínica. Bueno, puede tener déficit focal, pero ¿qué va a diferenciar o qué nos hace sospechar de que pueda ser un ACV hemorrágico? Es un síntoma cardinal, es la cefalea. Pero la cefalea tiene que ser de inicio brusco, de evolución rápida y puede estar o no acompañada de náuseas y vómitos. Pero cuando ustedes hablen con un paciente, te va a decir las características de la cefalea, te va a decir, nunca he sentido esta cefalea, o es la cefalea más intensa de toda mi vida. Entonces, esa diferencia te puede hacer sospechar que puede ser de un ACV hemorrágico en lugar de un ACV isquémico. Pero recuerden, el diagnóstico de ACV se hace por tomografía. La clínica nos hace sospechar, pero el diagnóstico es la imagen neurológica. En esta tabla se demuestra, se hace comparación, digamos, de lo que es un accidente cerebrovascular, de lo que es, digamos, una hemorragia subaracnoidea y una hemorragia intraparenquimal. La cefalea más intensa, más intensa, se produce en los pacientes que puedan cursar con una hemorragia subaracnoidea. ¿Y estos quiénes son? Los pacientes niños o jóvenes adultos. Bueno, esta tablita les ayuda para ver, digamos, para cuantificar el volumen. Ustedes no sé si ya la han leído anteriormente, para cuantificar el volumen, y de acuerdo al volumen nosotros vamos a instaurar la terapéutica necesaria.
si va a ser, digamos, manejo médico, si es manejo de microcirugía o si es colocación de derivación, digamos, externa, derivación ventricular externa. Entonces, se mide, ¿no? Como ahí te dice la tabla, se mide lo que es la parte, digamos, más extensa, A, se hace una línea diagonal transversal, B, y también, digamos, se multiplica por C. Entonces, se utiliza esta fórmula, de tal manera se multiplica por los cortes. En todas las imágenes que veas, digamos, son de 12, te dan 135 cortes. Tú ves en 8, lo multiplicas por 8, y también tienes que tener en consideración lo que es, digamos, el grosor del corte. Normalmente todas las tomografías se toman a 0.5. Se hace la fórmula y vamos a tener el volumen exacto, digamos, de sangre que pueda estar en esa lesión. En cuanto a tratamiento, los protocolos mencionan, digamos, que tenemos que también controlar lo que es la presión arterial, iniciar, digamos, lo que es la... En esto, si se han dado cuenta, acá tiene un margen, tenemos que ver la presión sistólica. La presión sistólica en un ACV hemorrágico tiene que estar entre 130 a 150. ¿Por qué? Que hemos dicho, tenemos que cuidar lo que es el flujo sanguíneo cerebral y tenemos que cuidar las áreas de penumbra. Si nosotros bajamos bruscamente esta presión sistólica por debajo de esos rangos, vamos a producir mayor lesión, mayor edema, mayor noxia. Entonces, lo ideal, digamos, también acá es que el tratamiento, viendo que es una emergencia hipertensiva, sea también controlar la presión dentro de una hora. En cuanto a lo que es el control metabólico, como el ACV isquémico, también tenemos que considerar lo que es control de glicemia y normotermia. Si hay hipertermia, bajamos a valores normales. Si hay, digamos, hiperglicemia, igual que el ACV isquémico, el rango es 140, 180. ¿Cuándo sospechamos que el paciente está con hipertensión endocraniana? Cuando vemos, tanto clínicamente, vemos que, digamos, hay deterioro del estado de conciencia, podamos ver la famosa triada de Cushing, ustedes ya la saben, o también que, digamos, en la imagen tomográfica nosotros veamos desviación de la línea media mayor a 0.5 milímetros. En estos casos donde hay sospecha de hipertensión endocraniana, se inicia lo que son las soluciones salinas. Puedes usar lo que es, de preferencia, el manitol o las soluciones hipertónicas. En medidas de cuidado general, el paciente tenemos que tener una cabecera de 30 grados, evitar la sedación. En caso, digamos, que a veces hay pacientes con un dolor tan intenso, a veces se les coloca un poco de morfina, se les coloca lo que es fentanilo en infusiones bajísimas, y evitar, digamos, que esté completamente dormido para que no pierda las funciones principales, ¿no? Darle la medicación antipirética y ver si realmente este paciente se va a beneficiar, digamos, de lo que es un tratamiento quirúrgico. Recuerden que les había mencionado que, digamos, de acuerdo al volumen o extensión de la lesión, se va a pensar en un tratamiento, digamos, por neurocirugía. Muchos de estos pacientes, por el tipo o el tamaño de lesión, pueden presentar convulsiones. Recordar que solo, digamos, en estos pacientes no se da tratamiento profiláctico. En estos pacientes se va a dar solo si el paciente presenta, digamos, convulsión, se inicia lo que es el tratamiento antiepiléptico, que se utiliza, digamos, la fenitoína, 100 miligramos endovenoso cada 8 horas. Porque los estudios han demostrado que si nosotros damos, digamos, desmesuradamente lo que es los antiepilépticos, empeoramos muchos cuadros del paciente. Entonces, también aumenta la mortalidad del paciente. Entonces, se evita, digamos, si no es necesario, no se da digamos, antiepilépticos. Tenemos que ponernos a pensar, digamos, cuándo vamos a sugerir una interconsulta por neurocirugía para hacer, digamos, una intervención neuroquirúrgica. En casos de que, digamos, tengamos una hemorragia intracerebral, digamos, con una conmoción para microcirugía. Tenemos que ver que si la hemorragia intracerebral es en la parte supratentorial, o que el volumen esté mayor a 20 a 30 ml, o que haya descenso, digamos, del estado neurológico, medida a través de la escala de Glasgow, que tenga un escala de Glasgow de 5 a 12. En caso de que, digamos, tengamos un paciente que está cursando con lo que es una hemorragia, digamos, una hemorragia intracerebral
más invasión ventricular y está haciendo, digamos, un cuadro de hipertensión endocraniana severa, y vemos que hay gran deterioro del estado neurológico, tenemos que nosotros proponer al neurocirujano que se pueda hacer, digamos, una derivación ventricular externa. Acá también hay, digamos, la craniotomía descompresiva, supuestamente lo ponen en las guías, pero ¿qué pasa? La mayoría de personas que ya tienen lesiones grandes, digamos, acompañadas de un sangrado parenquimal más compromiso ventricular, ya tienen un deterioro neurológico permanente. O sea, estos pacientes ya no van a volver a tener las funciones neurológicas como anteriormente la tenían. Entonces, ¿qué pasa? Las revistas han mencionado que las craniotomías te aumentan la sobrevida, pero ¿a qué costo? El paciente ya no va a ser un paciente que, digamos, se va a valer por sí solo, sino ya va a ser, digamos, ya va a tener que depender de todos sus familiares. De repente, muchos de tus pacientes siguen hospitalizados o en estado vegetativo. O sea, no los ayuda en cuanto a digamos, en cuanto a la disminución de lesiones neurológicas. Bueno, en cuanto al pronóstico, recordar, ¿no?, que todos estos 6 puntos que les pongo, estos son, digamos, van a aumentar la mortalidad y, digamos, vamos a aumentar, digamos, los resultados funcionales deficientes. A mayor edad del paciente, también mal pronóstico. Digamos, en un paciente que debute con un ACV hemorrágico y nosotros encontremos en un GLAJO 6, mal pronóstico. O un GLAJO 3, ya ese paciente no va a haber recuperación de la parte neurológica. Entonces puede haber, digamos, una muerte dentro de las 24 horas, puede fallecer dentro de las 24 horas. Cuando ya hay presencia de lesión intraventricular, también el paciente quiere decir que la lesión es bastante extensa. Y también, digamos, la ubicación de si, digamos, esta ubicación es en fosa posterior, recuerden que la fosa posterior no tiene dónde expandirse. Entonces, muchos de estos pacientes, si tienen una hemorragia en fosa posterior, fallecen, porque, digamos, no hay manera, digamos, de colocarle una derivación ventricular externa o hacer una craniotomía en la parte de la fosa posterior. Bueno, chicos, estas son digamos, las fuentes donde he sacado, me he basado en lo que son guías y protocolos de diferentes lugares, digamos, reconocidos por hacer lo que, digamos, estas terapias tanto de repercusión. Y gracias.